El tema del viernes en la noche, que nosotros tocamos acerca de la bestia y su imagen, y me dijeron, ¿y qué tenía que ver este asunto de las lenguas con lo de la bestia y el Apocalipsis? Y quizás no me expliqué bien y quiero tomar 5 minutitos para decirles que básicamente estamos diciendo que hay una bestia que surge del mar, que ya ustedes lo identificaron, ¿verdad? Hay una bestia que surge ¿de dónde? De la tierra, que es ¿quién? Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, y la imagen que esta bestia manda hacer. ¿Y quién es esa imagen? Protestante. El protestantismo Apóstata. ¿Correcto? Así tenemos la ideología de el dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Correcto? Bien. Ahora, esta bestia manda hacer esa imagen, sería el falso profeta. ¿Y qué tenía que ver el asunto de lo demás que tocábamos acerca de los idiomas que no se están, la glosolalia, las lenguas extrañas que se están hablando, que estábamos diciendo que ese era supuestamente el derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, y hablamos acerca de eso y mostramos que no es el bíblico, ¿correcto? Por lo tanto, dice que tenía poder para hacer descender fuego del cielo. Y entonces estamos viendo que fuego del cielo son esos falsos falsos milagros. ¿Okay? Ahora sí estamos. Bien, mis amados, pero antes de comenzar, vamos a orar nuevamente y pedir dirección divina. Bendito Dios y amantísimo Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia, porque separados de ti nada podemos hacer. Sin embargo, nos has dicho que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza. Que en esta hora, Dios del cielo, podamos tener el entendimiento necesario para comprender este tema que en tu palabra está muy bien expuesto y que nosotros queremos entenderlo, Señor. Que al abrir tu palabra, nuestro entendimiento de igual manera pueda ser abierto y nuestro ser pueda ser impresionado. Utilízanos, Señor. Aquí estamos. Háblanos a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La marca de la bestia, el 666. ¿Quiénes son las personas que serán marcadas? Bueno, muchas veces se piensa que esa marca es un 666 literal, ¿dónde? En la frente o en la mano. Y aquí vemos unas personas marcadas en la frente y otras marcadas en la mano, con el 666. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué esta creencia popular? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 17, y hacía que a todos, ¿a cuántos? Todos estamos involucrados en este asunto, nadie se escapa. En el conflicto entre el bien y el mal, nosotros pensamos que quizás no tenemos nada que ver y algunos dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver, yo estoy neutral. Amado querido, si dices que estás neutral, ya te alineaste. Y te alineaste con el perdedor. Es un conflicto real. Todo el universo está envuelto. Y en ese conflicto cósmico que lleva siglos, nosotros también estamos involucrados. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese ¿qué? Una marca, ¿dónde? En la mano derecha o, no dice I, o en la frente. Quiere decir que puedes tenerla en la mano o puedes tenerla en la frente. No tienes que tenerla ¿dónde? En los dos lugares. Es importante esto. Y que ninguno pudiese ¿qué? Comprar ni vender. Aquí hay una restricción de comercio, ¿cierto? Hay una restricción comercial. Sino, solamente el que puede comprar y vender es el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay 3 cosas que son distintas, ¿cierto? Una cosa es la marca, otra cosa es el nombre y otra cosa es el número de la bestia. No son la misma cosa. ¿Me están siguiendo? Por eso dice o. Ahora dice, aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ahora me va a hablar ¿de qué? Del número. Me habla de 3 cosas, pero me habla específicamente ahora del número. Cuente el número de la bestia, porque es número ¿de qué? De hombre. ¿Y su número es cuál? 666. Bien. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa hoy día que es la marca de la bestia? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué? Un chip. ¿Que se pone dónde? La mano. En la mano. Que es del tamaño como de un granito de arroz. Grano largo. Esas cosas que están viendo allí se le conoce también como el very chip. Algunos dicen que realmente esto se trata de un asunto que tiene que ver con tus récords, especialmente para las personas de edad avanzada que pierden la memoria, para los pacientes de Alzheimer, y que te ayudaría en caso de que te pierdas o en caso de que estés en un lugar y te pueden escanear y obtener la información de allí. Otros, ese chip se coloca con una jeringuilla, una aguja, más grande que lo que utilizamos para donar sangre. Son números 18 esas, las que se usan para donar sangre. 18, son un poquito más grandes. Una aguja hipodérmica. Y es subcutánea, duele, debe doler, porque la de donar sangre molesta un poco. Y se aplica allí entre subcutáneo, ¿no? Debajo de la piel. Y se coloca. Y ahí vemos una persona que se la colocaron y tiene la radiografía. Y se ha hecho mucha propaganda en cuanto a esto. Y se dice que esa es la marca de la bestia, y la asocian también al código de barra de los alimentos y los distintos productos. Eso tiene un capacitor, una antena, tiene un chip y tiene un tubo, ¿verdad? Y que eventualmente se va a utilizar, es lo que se está mencionando. ¿Para qué? Para transacciones comerciales. Entonces ya ahí sacan la connotación de que no se podrá ¿qué? Comprar ni vender. Yo quiero decirles algo que quede claro. Esto no es la marca de la bestia. Lo voy a repetir. Esto no es la marca de la bestia. Eso es una bola de humo para que la gente se entretenga. ¿Esto puede ponerse a una persona de forma involuntaria, sí o no? El chip. Te pueden agarrar el 2 o 3 y ponerlo. Tú no tienes voluntad. Y Dios te va a condenar porque te dejaste poner eso. ¿El gobierno puede utilizar la milicia para obligarte a ponértelo? Puede. ¿Sí? Y te agarran 2 o 3 soldados y te marcaron como se marcaban antes en las reses con el carimbo, y tú estás condenado porque no corriste lo suficiente. ¿Es justo eso? No es eso. Eso no es la marca de la bestia. Miren, mis amados, el tema de hoy lo podemos titular el sello de Dios versus la marca de la bestia. ¿Y por qué el sello de Dios? Porque dijimos que Satanás no es nada que original, y que Satanás siempre ha que falsificado lo que Dios hace. Hablamos de eso, tiempos y la mitad, los 3 años y medio, la herida mortal, luego entonces Jesús muere después de los 3 años y medio. ¿Verdad que hablamos de eso a la semana? No tengo que explicarlo. Ahora, el sello de Dios es una cosa, y la falsificación satánica es la marca. Pues si Dios tiene un sello, yo tengo una marca. Dios tiene un sello para identificar quiénes le pertenecen, y yo tengo una marca para identificar quiénes me pertenecen. ¿Cómo usted sabe cuál es la falsificación? La mejor manera para saber si algo es falso es estudiando el original. A las personas que se les da adiestramiento de cómo saber si un billete es falso, ¿qué hacen? Le dicen, mira, el original tiene una franja aquí, cuando lo pones acá. Este es el original. ¿Y qué se hace? Se estudia el original. Y una vez se estudia el original, pues ya no te tienes que preocupar, porque lo demás puede venir 1000 falsificaciones. ¿Y qué? Y no es el original. Ahora, mis amados, si usted le llega un billete de $3, ¿usted sabe qué es qué? Falso. Que es falso. ¿Habrá alguien que se dedique a falsificar billetes de 3? No. ¿Por qué no?
porque no existen. Así que tú, para falsificar algo, tiene que haber primero que el original. ¿Qué le parece si miramos el original y luego entonces vemos cómo Satanás ha querido falsificar? ¿Le parece bien? Vamos a ver el original. Primeramente, y lo más importante, es que Dios es nuestro creador. Le pertenecemos a Él porque Él nos creó. Si nosotros miramos los mandamientos de Dios, vamos a encontrar que están en Deuteronomio capítulo 5, se repiten por segunda vez. Deu quiere decir dos, nomo es ley, Deuteronomio es la repetición de la ley. ¿Ok? Eso quiere decir el libro Deuteronomio. En el libro de Éxodo 20 se dan por primera vez, pero luego en el quinto libro de la Biblia se dan ¿por qué? Por segunda vez. Mis amados, en Éxodo dice que nosotros guardamos los mandamientos, especialmente el día del sábado, que ahorita voy a hacer hincapié en él, porque Él nos creó, Él es el creador. Y cuando vas a Deuteronomio, dice que es porque Él es el redentor, porque Él es el que nos rescató de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, le pertenecemos a Dios dos veces, porque nos creó. Nosotros nos perdimos, ¿cierto? ¿Y qué hizo luego Él? Nos redimió. Y el sábado es un conmemorativo de la creación. Dios hizo todo en 6 días y reposó el sexto. Pero también conmemora ¿qué? La redención. En esa última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que le llamamos la Semana Santa, ¿verdad? O la Semana Mayor. Comenzando el domingo de Pascua, el Palm Sunday, el domingo de Palma, de Ramos, gracias. El domingo de Ramos y culminando ¿cuándo? El domingo de Resurrección. Pero ¿qué día Jesús reposó en la tumba? El sábado. ¿Y qué hizo? Aseguró nuestra salvación. Ahora, noten cómo al finalizar la creación, Dios establece su sello, diciendo: estos son mis criaturas, me pertenecen, y voy a establecer un memorial para que todo mundo sepa que yo soy el creador. Miren cómo dicen los primeros 3 versos de Génesis capítulo 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó en el 7º día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al 7º día y lo santificó, lo declaró ¿qué? Santo. Y en lo que Dios declara santo, nadie puede quitarle la santidad. Dijimos que Dios santifica tiempo y espacio, ¿cierto? Santificó el tiempo, y dicho sea de paso, Dios está sobre el tiempo porque Él creó el tiempo. Y por eso se mueve en el tiempo y sabe el fin desde el principio. Dios es atemporal. Nosotros dependemos del tiempo, pero Dios se mueve en el tiempo. El tiempo le obedece. Y fue la tarde y la mañana, el día 1, y después hizo otro día. Él hizo el tiempo. Amados, entonces santifica tiempo y santifica espacio. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando, ¿qué? Santificó espacio. Santificó un árbol en el Edén, ¿correcto? Santificó los vasos que se utilizaban en el templo. Cosas que parecen comunes, que parecen iguales a las demás, son especiales cuando Dios los declara ¿qué? Santos. Y quiere santificar personas. Y a lo que Dios santifica, tú no lo llames ¿qué? Común. Porque parece común, pero ¿qué? No lo es. Ah, pero yo puedo escoger cualquier día de la semana. Sí. Y le dijo a Adán y Eva: escoge un árbol para que ese sea el árbol que yo voy a santificar. O santifica tú el árbol y di cuál árbol me vas a dedicar. Así funcionó Dios. Dijo: este es el árbol que yo escogí. Parece común porque tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas y tiene fruto. Pero yo lo santifiqué. Ese polvo de la tierra parece sucio. No, yo lo santifiqué y no me ensucies mi polvo. Quítate los sandalias de tu pie porque ese polvo está santificado. Óyeme, mis amados, esto es cosa seria, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas veces aparece la palabra séptimo allí? 7. Dios puso su sello
de pertenencia. ¿Y por qué sello? Bueno, porque cuando un artista hace una obra maestra, ¿qué hace al final? La firma, si quedó bien, ¿verdad? Porque imagino que si no queda bien no querrá firmarla. Pero todo lo que hizo Dios fue que, bueno, en gran manera. Así que Dios pone su firma allí. Esta es mi firma, este es mi sello. Cuando alguien, una compañía manufactura un producto, le pone ¿qué? Su sello de calidad, ¿cierto? Que va en la etiqueta, el label, ¿cierto? En Puerto Rico hay un producto que también está aquí que dice, si es Goya, ya ustedes se lo creen. No lo creemos ya, ¿verdad? Si es Goya tiene que ser bueno, porque es la marca de ¿qué? De calidad, es una marca de calidad. Ahora, Dios puso su marca, puso su sello. Y me vas a decir, Dávila, pero eso del sello de Dios, eso fue cuando Dios puso su ley y puso el sábado, y eso fue en el Sinaí. Yo, bueno, te voy a decir dos cosas. Número uno, ¿estamos en el Sinaí? ¿Estamos en qué? En la creación. No, eso fue para los judíos. Adán y Eva, ¿eran judíos? Era la humanidad. ¿A quién le dio el sábado Dios? A la humanidad, antes de que pecara, ¿cierto? Bien. Además quiero decirte otra cosa. ¿Dónde es el incidente del Sinaí? En Éxodo, ¿qué capítulo? ¿Dónde se dan los 10 mandamientos? En Éxodo 20, ¿cierto? Y si yo te dijera que hay un incidente antes de Éxodo 20, que es en Éxodo 16, que tiene que ver con un pan que descendió del cielo, no era como ese se ve bonito, pero es para decorar. ¿Cómo se llama ese pan? Te voy a dar el incidente del maná y vamos a estudiar a ver qué pasó allí. Éxodo 16, todavía no se habían dado los mandamientos ¿qué? Escritos. Pero sí se habían dado ¿qué? Hablados. Dios dijo que el séptimo día había que santificarlo. ¿Lo escribió en algún lado? Y Adán y Eva necesitaban algo escrito. Primero que le puso el amor en sus corazones. Y luego le enseñó. Fíjense que hay interesante aquí. La ley de Dios es una ley de amor. No me tienen que enseñar que robar es malo. Eso como que el instinto me lo dice, ¿cierto? No me tienen que enseñar que matar es malo. Como que el instinto me lo dice, ¿correcto? Eso está en nuestro corazón. Uno sabe que matar es malo. Uno sabe que robar es malo. Ahora, el sábado, ¿hay que enseñarlo? Sí, el sábado hay que enseñarlo. Y Dios puso la ley en sus corazones y le enseñó, le puso una prueba de fe, de lealtad, de fidelidad y de amor. Le puso el sábado. Pero también en el Edén había puesto otra prueba de amor, de lealtad, de fidelidad a Dios. ¿Y cuál era ese? El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, que lucía como cualquier otro árbol, pero que Dios lo había santificado. Ahora, mis amados, miren qué ocurrió aquí. Dice, y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo dijeron, maná. Sí, dijeron maná, miren. Esas palabras, esas dos letritas que están allí, entre paréntesis, son letras hebreas, la mem y la nun. M-N. En el hebreo no había ¿qué? Vocales. Pero si usted quiere, póngale la A. Abraham, Canaán, Sara. O sea, usted ponga la A cuando usted no sabe qué vocales y tiene un 90% de pegarlas. Es la mayoría de las veces. Ahora, mem, M, ok, se lee de derecha a izquierda, se lee al revés. Mem, nun, maná. ¿Sabe qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Por eso dijeron, maná. Eso fue lo que dijeron. Que traducido es, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se llamaba el pan? ¿El pan qué es esto? Sí, porque no sabían cómo era. Se llamaba así. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Eterno os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer.
un homer por persona, o sea, 2 kilogramos. Conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así, y juntaron unos más y otros menos. Y cuando lo medían por homer, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer. Y Moisés les dijo: ninguno deje de ello para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente. ¿Y qué ocurrió? Y crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. ¿Por qué no se podía guardar el maná para el día siguiente? Porque era un pan sin preservativos. Por eso. ¿Cuál era la razón? Obediencia. Pero más que obediencia, fe. Danos hoy nuestro pan de mañana. Así dice el Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Guardar para el día siguiente era ¿qué? Dudar de que Dios iba a proveer el pan al día siguiente. ¿Y cómo se recogía ese pan? Muy temprano de mañana, ¿cierto? Porque cuando el sol salía, ¿qué pasaba? Se derretía. ¿Pero dónde ellos agarraban el pan en el aire? En el suelo. ¿Y qué había que hacer para buscar el pan en el suelo? Había que doblar las rodillas, ¿cierto? ¿Qué hacemos por las mañanas temprano? ¿Nos alimentamos de pan? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo primero que debemos hacer mañana, lo primero que debe tocar el suelo son nuestras rodillas. No esperar a muy tarde, porque entonces ¿qué vamos a hacer con la bendición? Se va, ¿verdad? Se derrite. Pero aquí dice que crió gusanos y se pudrió. Porque el Señor no iba a permitir que ese pan durara mucho tiempo. Porque entonces ellos iban a pensar, iban a empezar a confiar en su poder de almacenaje, en lugar de confiar en que Dios iba a proveer su pan. Mi hermano, tu pan y tu agua también estarán seguros en el día de la prueba, en el día de la dificultad. Dice, cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer. Y cuando el sol calentaba se derretía. Ahora, noten esto, mis amados. En el sexto día, ¿y cuál es el sexto día? Lo que hoy llamamos viernes. Dios no le puso nombres a los días. Primer día, segundo día, tercer día. Y le llamó solamente al séptimo día como sábado, que quiere decir reposo. El séptimo día se llama reposo. Y cuando el sol calentaba se derretía. En el sexto día juntaron ¿qué? Doble porción, 2 homeres para cada uno, o sea, unos 4 kilogramos. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Mira, Moisés, están juntando. Y Moisés dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo cuando. Hoy. Así que ponte a trabajar hoy. Mañana no te pongas con mucha actividad, tampoco para confeccionar alimentos. Y hervid lo que tengáis que hervir y guardarlo para cuando. Para mañana. Pero, ¿qué pasaba si yo lo guardaba de un día para otro? ¿Y cuánto duraba el sábado? No duraba 24 horas igual que los demás días. Pero tenía una ¿qué? Una bendición especial. Quiere decir que tú puedes escoger el día, o Dios es el que lo escogió. Porque si tú escogías el día que no era, ¿qué pasaba con la bendición? No la iban a tener. ¿Estamos? Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado. ¿Y qué pasó? Se pudrió, se agusanó. Y no se pudrió ni se agusanó. Entonces les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. La panadería del cielo ha cerrado. No trabaja sábado. En los 6 días que los juntaréis, pero el séptimo día es sábado, en él no se hallará. A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar. Siempre hay personas que hacen todo lo contrario. ¿Y no qué? Y no hallaron nada. Ahora noten cómo el Eterno reacciona ante esto. Verso 28. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar qué?
mis mandamientos y mis leyes. Esto estamos hablando de Éxodo 16. Fue antes del Sinaí. Los mandamientos estaban escritos, pero ya el sábado era considerado que un mandamiento de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis. Porque no ha existido un sábado en la historia de la creación que no haya sido santificado. Porque el primero ya fue que fue santificado y se estableció el ciclo. ¿Sabe qué, mis amados? Y es el único tiempo que nosotros tenemos que no depende de ningún tipo de movimiento planetario. ¿Por qué? Porque para marcar el año contamos el movimiento de la Tierra alrededor de ¿qué? Del Sol. Para contar el día tomamos en cuenta el movimiento de la Tierra sobre su eje. 24 horas, ¿verdad? Para contar los meses tomamos en cuenta el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y para contar la semana de 7 días, ¿qué tomamos en cuenta? La primera semana que existió, que Dios lo dijo y lo puso allí. Y todas las culturas de la Tierra tienen ¿qué? Semanas de 7 días. ¿Y por qué? ¿Hay algo natural que nos diga eso? Dios lo dijo y se acabó. Ahora, mis amados, dice, sigue añadiendo, dice, mirad que el Señor os dio ¿qué? El sábado. Por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó, ¿qué es esto? Maná. Era como semilla de cilantro blanco. Y su sabor, como hojuelas con miel. Debe haber sido rico, ¿verdad? Le da curiosidad por saber el sabor del maná. ¿Le da curiosidad? Usted lo va a comer. Usted lo va a comer. Oh, sí, yo lo voy a comer. Mire, dice que al que venciere, él le dará a comer del maná escondido. ¿Hay un maná escondido para mí? Sí, él lo escondió para ti. Mira lo que dice. Verso 32. Y dijo Moisés, esto es lo que manda el Eterno, llenad un homer de él. Bueno, un homer son 2 kilogramos, ¿verdad? Y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Oye, amado querido, pero ¿dónde se puso ese homer? Dentro del arca del pacto. Pero ese homer lleva tiempos y la mitad, ¿cierto? Lleva mucho tiempo allí. Lleva miles de años allí. Tranquilo. Ese pan tiene el mejor preservativo del mundo. ¿Cuál es? La presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, nada envejece. Nosotros tendremos vida eterna delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con la vara de Aarón cuando se puso allí en el arca? ¿Reverdeció? ¿Y dónde estaba conectada? ¿De dónde se alimentaba? De la presencia de Dios. Y ese pan tiene el mejor preservativo del mundo. Así que tú y yo comeremos del pan. Ah, pero si soy lo que son es un homer, 2 kilogramos. Y para tantos redimidos del Señor. Oh, se nos olvida quién va a partir el pan. El que va a partir el pan sabe partirlo, ¿verdad? Y no es que no va a quedar una migaja, se van a recoger cestas. Así que Jesús es el que va a partir ese pan. Miren, mis amados. Yo terminé de leerlo. A fin de que vean el pan. ¿Sí? ¿Terminé? Verso 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio, como el Eterno lo mandó a Moisés. Todo esto ocurre antes de ¿qué? Del Sinaí. Dale un poquito de... No, también dale. Porque entonces suena mucho. Déjalo así. Aquí tenemos que el monte de Sinaí que humeaba, que lo vimos cuando hablamos de esto. El monte de Sinaí que humaba la tierra. Hablamos de esto. Cuando hablamos de que el libro dulce y amargo, se les olvidó. Un día de esos. Sí, un día de esos fue. Ahora, en Éxodo 20 están los mandamientos de Dios. Yo quiero que miremos el mandamiento del sábado con detenimiento. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo el Eterno. ¿Qué hizo? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. ¿Te está hablando de la creación? Del poder creador de Dios. Y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Cuántas veces aparece la palabra sábado allí? 3 veces. ¿Y cuántos renglones da para que nadie haga trabajo? No hagas trabajo en él. ¿Quién es? Tú, que dice el primero, ni tú, ni quién más, ni tu hijo, 2, ni tu hija, 3, ni tu siervo, 4, ni tu criada, 5, ni tu bestia, 6, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuántos? ¿Habían visto eso? No lo habían visto. Cuando Dios termina la primera tabla, pone su sello. Y cuando termina la segunda tabla, da un mandamiento similar y también pone su sello. ¿Por qué? No codiciarás que la casa de el prójimo. ¿Ni qué más? Ni su, aquí vienen los nisu, aquí eran los nitu, ahora son los nisu. Ni su mujer, ¿ni qué más? Ni su cri. Búsquenlo, Éxodo 20. A ver cuántos nisus, cuántas restricciones dan allí, cuántos renglones se restringen. Ni cosa alguna, ni nada. Ese es el 7º. ¿Cuántas hay? 7. Así que termina la segunda tabla y pone 7 restricciones allí también. Miren, mis amados, de todos los mandamientos de Dios, este es el único que tiene carácter de sello. ¿Qué es carácter de sello, Pastor Dávila? Miren, mis amados, un sello lo tienen los monarcas, o lo tienen los profesionales, o lo tienen alguna institución que quiera certificar algo. Por ejemplo, noten lo siguiente: el presidente de Estados Unidos tiene un sello, y el sello tiene 3 elementos: el elemento del nombre, del título y del dominio. ¿Cómo dice el sello del presidente? Barack Obama, ¿cierto? ¿Cuál es el título? Presidente. ¿Y su dominio? Él piensa que es el mundo entero, pero es Estados Unidos de Norte. Es que todos los presidentes piensan que su dominio, todos los de Estados Unidos piensan que el dominio es el mundo entero, pero es Estados Unidos de América, ¿cierto? Yo tengo un sello de químico, dice Fernando Dávila, nombre. ¿Qué más dice? Químico. Y dice el dominio, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico me certificó para que ejerciera la química. Los abogados tienen sello, tienen las mismas características. Ustedes no están viendo aquí las 3 características. El nombre de Dios. ¿Cómo se llama el nombre? Jehová. Acuérdense de las 6 días, ¿no? ¿Okay? Porque el Eterno, acá le llaman Eterno. Otra versión dice Jehová, pero es el Eterno. Muy bien, Jehová. No vemos ahí su título. ¿Quién es el Eterno? No, Él es Dios. Dios no es un nombre, ¿sabes? Dios es un ¿qué? Un título. Hay muchos dioses en este mundo, ¿cierto? Satanás se piensa que es el Dios de este mundo. Y podemos tener dioses ajenos, ¿cierto? Dios es un título. ¿Y cuál es su dominio? El cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Ahora, en el título también podemos decir Dios creador, porque vemos el carácter de creador de Dios, ¿no? ¿Correcto? Así que también eso lo podemos ver como su título. Bien. Ahora, miren lo que el Señor, y aquí me da una cosa seria, porque miren la escena. Dios le da los mandamientos a Moisés, pero resalta que lo que va a identificar al pueblo verdadero de Dios con el Dios verdadero es la observancia del sábado. Ese es el único mandamiento que hay que enseñar. Por lo tanto, no podemos condenar a nadie que no esté guardando el sábado. Nosotros no somos quienes para condenar a nadie. ¿Quién es el que juzga? Dios. Que quede claro eso. ¿Ok? Dios es el que juzga. Muchas personas no saben, y la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero también dice que el pueblo perece a causa de ¿qué? De conocimiento.
Así que hay que enseñar esto. Miren, mis amados, Moisés recibe los mandamientos de parte de Dios. Y miren esta escena en Éxodo 31, verso 12. Además, el Eterno dijo a Moisés. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Eterno Dios. Esto es un así dice Jehová. Di a los israelitas, guardad que mis sábados, porque el sábado es que señal. Y señal es lo mismo que sello, es lo distintivo. Es señal entre mí y vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por vuestras generaciones. ¿Para qué? ¿Qué me dice eso? Para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. ¿Quién es el que santifica? Y si yo digo, no, yo voy a santificar otro día, entonces yo estoy obedeciendo que Él es el que santifica. Nos dicen legalistas porque guardan el sábado. No, mi amado, yo soy obediente a Dios. Legalista es el que pone una ley y nos los hemos creído. No se crea eso. El sábado es un antídoto en contra del legalismo, porque el legalismo es el que quiere santificarse haciendo ¿qué? Obras. Pero aquí la obra la hizo Dios. Y nosotros reconocemos que Él es el que otorga la santidad. ¿Estamos entendiendo este asunto? Él es el que da la santidad. Yo no pretendo ser santo por guardar el sábado. Yo no pretendo el cielo por guardar el sábado. Nadie por guardar la ley va a ganar el cielo. El cielo ya fue pagado, el precio lo pagó Jesús. Somos salvos por gracia. Amén. Lo demás sería una desgracia. Somos salvos por gracia. Pero pastor, entonces ¿por qué hace hincapié en que hay que guardar el sábado? Porque la gracia no me da licencia para desobedecer. Y porque soy salvo por gracia puedo matar. Y porque soy salvo por gracia puedo adulterar. Y porque soy salvo por gracia puedo guardar todos los, violar todos los otros mandamientos de la ley de Dios. No, pastor, no se puede. Pero lo único que se puede violar es el sábado. Estamos haciendo como Herodes, que quería matar a Jesús y mandó a matar a todos los niños. Entonces decimos que la ley fue abolida en la cruz por simplemente despreciar un mandamiento. Pero usted acaba de leer que fue a los israelitas. Di a los israelitas, ese mandamiento es para los israelitas. Ya dijimos, ¿quiénes estaban en el Edén? Los israelitas. ¿Estaban quién? Adán y Eva. La intención de Dios es que el sábado fuera para la humanidad. Pero el pueblo desobedece y Dios escoge ¿qué? Un pueblo. Y a su pueblo escogido, Él le enseña, ¿cierto? Y a su pueblo escogido le da sus mandamientos. Él no le dio los mandamientos a todo el mundo, pero es para todo el mundo. ¿Me sigue? Pero toma un pueblo ¿de qué? De ejemplo. Ahora, dice que es una señal, que es un distintivo, para que nosotros sepamos que Él es el que da la santidad. Por eso, guardad el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, ¿qué? El que lo profane morirá. ¿Y por qué morirá? Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y el sábado es parte de esa ley. Quiere decir que si violamos el sábado estamos ¿qué? Pecando. Y también dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pues obviamente el que viola el sábado va a morir. Y Dios quiere demostrar que su ley es santa y por lo tanto hay que obedecer. ¿Por qué? Porque Él lo pide. ¿Pero qué lógica tiene guardar el sábado? ¿Por qué en otro día? No, mi hermano, no tiene ninguna lógica. Dios lo pide y ya. Y cuando Dios pide las cosas se acabó. Uno obedece y uno demuestra su sumisión a Dios obedeciendo en lo que uno ni siquiera sabe. Porque cuando el pecado no se va a levantar más, ¿sabe por qué? Porque cuando estemos en la eternidad, si a alguien se le ocurre desobedecer, mira acá, yo tengo una historia que contarte. No, porque voy a comer de este arbolito. No, ese arbolito no puedes comer. Yo te voy a contar una historia. ¿Por qué nosotros no ponemos el dedo en el enchufe, en el receptáculo eléctrico? ¿Por qué no lo ponemos? Porque ya lo pusimos una vez y que no había corriente. Pues el Señor te dice, no pongas el dedo allí. Sí, ¿por qué no? Pon el dedito y te va a dar corriente. La próxima vez tú dices, yo obedezco porque confío, porque tengo fe. Por eso es que el árbol del Edén era una prueba de fe. Y por eso es que el sábado es una prueba de ¿qué? Y solamente puede ser defendido por fe, no por lógica. Por eso guardad el sábado porque es santo a vosotros. Y luego dice, todo el que haga algún trabajo en él debe ser ¿qué? Exterminado de su pueblo. Son palabras fuertes. No pelee conmigo, pelee con Dios. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Dios dijo.
Ahora noten, 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo ¿qué? Reposo, consagrado al Eterno. Todo el que haga algún trabajo el sábado morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo de generación en generación por pacto temporero. Gracias. Pacto perpetuo, pacto sempiterno, siempre eterno. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese es el verso. ¿Qué verso estamos leyendo? ¿Quieren ver lo que pasó en el 18? Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Antes de darle las tablas, ¿qué le resaltó? ¿La importancia de algún otro mandamiento? Solamente la importancia del sábado, porque iba a ser el distintivo. Y yo pregunto, ¿la cristiandad qué mandamiento ha dejado fuera? El sábado. Pero ese va a ser el distintivo. Oh, el único mandamiento que dijo acuérdate, por 2 razones importantes. Porque sabía que nosotros nos íbamos a olvidar de él. Excelente comentario. Es el único mandamiento que empieza con ¿qué? Con acuérdate. Él en su infinita sabiduría sabía que nosotros nos íbamos a olvidar de él. Y además, ya él lo había ¿qué? Ya él lo había dado. ¿Cierto? Acuérdate porque ya lo dio. Y acuérdate porque se te va a olvidar. ¿Algún otro mandamiento empieza con acuérdate? Ningún otro. La humanidad lo olvidó. Gracias, hermana, porque yo iba a olvidar decirlo. Eso es así. Muy bien. Pero si quieren ver que es una señal o es un sello, no solamente esto les funcionó. Mira lo que dice el profeta Ezequiel. Les di también que mis sábados, Ezequiel está hablando en nombre de Dios, para que fuesen que una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Lo mismo lo repitió. ¿Por qué lo repite? Porque es importante. Porque cuando la Biblia quiere resaltar algo, ¿qué hace? ¿Lo pone en boldface y con letra grande? No, eso se hace ahora en las computadoras. Pero el escriba, Dios le daba la instrucción para que lo escribiera varias veces. Mira lo que dice el verso 20. Santificad mis sábados y sean que una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Ahora, mis amados, ¿tú quieres saber por qué Dios va a destruir la tierra? Ay, pastor, no me diga que es porque violamos el sábado. Por el pecado. Pero parte del pecado es violar el sábado. Miren, hermanos, Isaías no puede ser más claro. Isaías se llama el profeta evangélico porque él vio a Jesús, mesiánico, ¿verdad? Él vio a Jesús. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 24, verso 1. Mirad, el Eterno vacía la tierra y la deja desolada. ¿Cuándo es que eso ocurrirá? Cuando venga la destrucción final, ¿cierto? ¿Está hablando de un tiempo futuro? ¿Cuándo la tierra va a quedar vacía? En un tiempo futuro, ¿cierto? Cuando los impíos sean destruidos con el resplandor de su venida y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seremos transformados y nos vamos al cielo. Y la tierra queda tohu babohu, desolada y vacía. Esa es la expresión en hebreo, tohu babohu. Trastorna su superficie y esparce a sus habitantes. La tierra quedará como un desierto. No escucho nada. Asegúrate que hay algo ahí. Ahora miren, ¿a quién le pasará esto? Y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, a la criada y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado, al que da logro y al que lo recibe. En otras palabras, ¿a quién le va a pasar? A todo el mundo. Noten ahora, la tierra será del todo vaciada y enteramente saqueada. El Eterno ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra, se marchitó,
enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. ¿Quieren saber las razones que da? ¿Les gustaría ver? Es el verso 5. El verso 5 te da las razones. La tierra se contaminó bajo sus habitantes por 3 cosas. Porque traspasaron las leyes. Hubo mucha gente que se comió la luz roja y por eso tengo que destruir. ¿De qué leyes está hablando Dios? De la ley de Dios. Pero no solamente traspasaron las leyes, miren lo que hacen. Falsearon el derecho. ¿Y qué es falsear el derecho? Poner una ley falsa. Cuando se estudia en la escuela de derecho, no se estudia en la escuela de leyes. Falsear no es lo mismo que falsificar. Falsificaron ¿qué? Las leyes. Y quebrantaron el pacto siempre eterno que yo le dije que era ¿cuál? El sábado. Porque pusieron una ley falsa. ¿Y cuál es esa ley falsa? El domingo como día de reposo. Falsearon las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Pues entonces esto es una cosa seria. ¿Es seria o no es seria? ¿Cuál es el sello de Dios? The seal of God is the Sabbath, el séptimo día. Ahora, miren lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6. Yo dije que, y ustedes lo pueden buscar en la Biblia, hay 2 lugares en la Biblia donde se dan los mandamientos. ¿Cuál es el primero? Éxodo 20. ¿Y el otro? Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5 se dan los mandamientos nuevamente. Y en Deuteronomio 6 el Señor da unas instrucciones acerca de los mandamientos que acababa de dar. ¿Qué instrucciones dio? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que te mando hoy, ¿de qué está hablando? De los mandamientos que acabo de dar en Deuteronomio 5. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón. ¿Las repetirás a quién? A tus hijos. ¿Y hablarás de ellas cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte? Ahora noten lo que más le dice. Las atarás a tu mano por señal y las tendréis entre tus ojos como una marca en la frente. Me tomo mi tiempo aquí, porque tenemos que entender esto. ¿Qué Dios quería que hiciéramos con los mandamientos? Que fueran una marca ¿dónde? En la mano. ¿Y dónde más? Y en la frente. Claro, están sobre nuestro corazón, ¿cierto? Porque es lo que nos mueve. Porque la ley de Dios es una ley de amor. Ahora, ¿a qué se refiere con ponerlo en la mano y en la frente? Dice en las 2 cosas. Y quiero hacer hincapié. Aquí dice y en la frente, ¿cierto? ¿Dónde Satanás quiere poner la marca? ¿En la frente o en la mano? Y vamos a hacer la diferencia ahora. Escuchen bien. En la frente, en el seno frontal de nuestro cerebro, es que radica ¿qué? La conciencia, no la conciencia, el juicio del hombre. Si fuéramos a pensar en una computadora, la computadora tiene lugares de almacenaje que pueden estar por acá, por los otros hemisferios. Pero en el lóbulo frontal radica el juicio. Todo se trae aquí y aquí se procesa y se toman decisiones. Esto es el CPU, el Central Processing Unit de una computadora. ¿Estamos? Para los que entienden el argot de las computadoras, el chip, el CPU es este. Cuando tú pienses y vayas a tomar juicio y a pasar juicio sobre algo, o cuando tú vayas a tomar decisiones, hazlo conforme a ¿qué? A mi ley. Porque ¿dónde estará mi ley? En tu frente. Y en la frente es que nace el pecado también, ¿verdad? En el pensamiento es que nace el pecado. En la mente. Y cuando actúes en la mano, actúa conforme a ¿qué? A mis mandamientos. Por convicción y por obra. ¿Cierto? Por eso él dijo frente y mano. Pero a Satanás no le importa. Si él tiene tu frente, tiene tu mano. Y si tiene tu mano, aunque no tenga tu frente, está frito también. Porque ese sí sabe que es lo bueno y no lo hace. Él no le importa qué agarra.
Si te agarra la mano y no te agarra la frente, eres miserable, bien miserable, porque sabes que estás haciendo lo que no debes hacer. Ahora, mírenlo cómo lo repite en Deuteronomio 11. Por tanto, poned estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas por señal en vuestra mano y tenedlas entre los ojos como una marca sobre la frente. ¿Es original Satanás entonces con su marca? Si tú eres un cristiano, tú comes como cristiano, tú te vistes como cristiano, tú actúas como cristiano y tienes un sello ¿de qué? De cristiano. Ese tiene un sello. ¿De qué? De cristiano. Si tú actúas como un satánico, te vistes como un satánico, haces las cosas que hacen los satánicos, tú tienes un sello ¿de qué? De satánico. ¿Qué sello queremos tener? Yo quiero tener el sello de Dios. Miren lo que dice Éxodo 13. Y os será una señal sobre vuestra mano y como memoria entre vuestros ojos. Mano y ojos, ¿de qué está hablando ahora? Nuevamente, de la frente. Para que la ley del Eterno esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó, ¿de dónde? De Egipto. Miren lo que dice Números 15, verso 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo viereis os acordéis de 9 de los mandamientos de Jehová. De todos los mandamientos de Jehová. Para ponerlos ¿qué? Por obra, mano. Y no miréis en pos de vuestro corazón y en pos de vuestros ojos, por los cuales fornicáis. Y dice en el verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis ¿qué? Santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Es un distintivo. Ahora, ¿saben qué hicieron los escribas, los fariseos, los sacerdotes con este asunto? Ellos dijeron, bueno, Dios quiere que tenga los mandamientos en la frente y en la mano. Así que ellos escribieron en papelitos los mandamientos de Dios. Y hacían un papelito chiquitito y lo ponían en una cajita, y la cajita tenía un cordoncito. Y se lo ponían aquí, una cajita negra, como en los aviones, que no es negra, es anaranjada. Pero se ponía la cajita aquí amarradita, y era parte de su vestido. Y se la ponían en la mano también. ¿Y sabe cómo se llamaba eso? ¿No sabe el nombre? Filacteria. Esa palabra aparece una vez en la Biblia y la utilizó nuestro Señor Jesús. Noten lo que dice Mateo 23 y nuestro Señor Jesús está hablando. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Conocían la ley de Moisés? Muy bien que la conocían. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué tenéis que hacer? Guardar. Y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y qué, y no hacen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Pero qué hacían los fariseos? Miren lo que dice que hacían. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias. Ahí está la palabra filacteria. O sea, que la filacteria la ponían que grandota. Y mientras más grande lo escribían y más grande, además ponían parte del profetas ahí también, ponían los mandamientos y parte de Isaías, se lo ponían ahí en la caja. Y a veces no podían ni ver por la caja tan grande, pero ellos se sentían que estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es literal. Y Dios quería que fuera ¿qué? Simbólico. Y alargan los flecos de sus mantos, de esos flecos que el Señor había dicho. ¿Quieren ver las filacterias? Las tengo aquí, miren. No me creían. Bueno, qué bueno que no me creen. Yo dije que era bueno que no me creyeran, ¿verdad? Eso es una foto, mira, aquí está papá con su filacteria, el hijito tiene la suya también, mira, más pequeñitas, pero el papá se ha hecho, la puso grande. Y los flecos, ven los flecos y todo eso, y en las manos. Así que ellos iban allá con sus filacterias
contentos haciendo la obediencia de Dios. Hermanos, ellos pueden ser sinceros y Dios no le cuenta eso como pecado, ¿verdad que no? Porque el pecado está en ¿qué? En aquel que sabía hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ustedes recuerdan a Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel? Él también tenía su filatelia, ¿sí? Y la kippah, que es el gorrito blanco. Bueno, ahora, ¿se puede comerciar en sábado? Satanás tampoco quiere que los que reciban su marca, ¿qué hagan? Que los que no reciban su marca no comercien. Solamente que comercien los que tienen su marca. Eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Había unas restricciones comerciales. Satanás las quiso poner. Ni comprar ni vender. Usted sabe que tampoco es original. ¿Por qué no es original? Nehemías capítulo 13. Noten esto. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado. ¿Qué es un lagar? ¿Qué es un lagar? Exactamente. ¿Está malo pisar el lagar? Solo con los pies sucios. ¿Verdad? Si los pies están limpios no hay problema. Hay fermentación. Ahora, pisar un lagar es trabajar para hacer jugo de uva, ¿cierto? Para hacer vino, jugo de uva. Pero no solamente pisaban los lagares en sábado, mira lo que hacían. Y acarreaban haces de trigo, y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga. Y la traían a Jerusalén, ¿cuándo? En sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones ese día. ¿Se puede vender en sábado? ¿Hay restricción para la venta? Pero vamos por una ley ahora, para que no se pueda vender en sábado, ¿verdad? Las leyes que se están pasando en este mundo son leyes azules, las leyes dominicales. Blue Laws en el Google y va a encontrar allí de qué esto se trata. Ahora, no está malo comprar ni vender, gracias a Dios que podemos hacerlo. Eso está bien. Pero comprar y vender en sábado, la palabra lo está ¿qué? Prohibiendo, ¿sí o no? Mire cómo sigue el relato. También en la ciudad había tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá. Les dije, ¿qué mal es este que hacéis profanando así el día sábado? ¿Se profana el día sábado comprando y vendiendo? Pues entonces es importante saber cuál es el día que no se compra ni se vende. Es importante saberlo. Claro. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre toda esta ciudad? Ah, ¿por qué vino el mal? Dicen ellos. Porque los padres estaban ¿qué? Haciendo lo mismo. Y ahora los hijos están haciendo lo mismo. Y ahora nosotros estamos convirtiendo al sábado como el día de más comercio. ¿Cuál es el día que más se comercia? ¿Cuál es el día que se llenan los malls y los shopping centers? Sábado. Y vosotros añadís ira, profanando ¿qué? El sábado. Ahora noten, ¿cuándo comienza el sábado? Yo le dije a un amigo mío, le dije, mira, es que el sábado no se puede comerciar y ese es el día de más comercio. Y me dice, no, ahí no te voy a creer. Y yo, no. El comercio grande empieza el viernes por la noche. Muchachos, ¿cómo se llenan las discotecas y los pubs y todo eso? Ah, el viernes por la noche. Sí, muy bien, más a mi favor. Porque el sábado comienza ¿cuándo? A la puesta del sol del viernes. Y Nehemías, para los que no saben, es que Dios hizo primero la tarde, la noche, y fue la tarde y la mañana, día 1. ¿Sí? Porque primero las tinieblas y luego ¿qué? Luz. Y así es. La parte del día de noche es la primera y la luz viene después. Pero miren lo que hizo Nehemías, para que estemos claros con este asunto. Así, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, quiere decir que cuando se pusiera el sol, entonces ya era ¿qué? Ya era sábado. Por lo tanto, el viernes por la noche, el viernes cuando estaba atardeciendo en el sexto día, ¿ves? Cuando se juntaba el pan doble. Así cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que cerrasen las puertas y no abrieran hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no trajesen carga ¿cuándo? El sábado. Y miren que
Dice aquí, y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces negociantes que vendían toda especie de mercadería. Los amonesté y les dije, ¿por qué pernoctáis ante la muralla? Se quedaban allí la noche, ante la muralla. Si lo hacéis otra vez, le voy a meter mano, ¿sí o no? Os echaré mano. Desde entonces, ¿qué pasó? No vinieron. Se puso bravo Jeremías. Tuvo que hacer. De Nehemías. Tuvo que ponerse bravo Nehemías. ¿Hay suficiente información ya? ¿Tenemos suficiente? Pero tengo un montón más. Miren, el canon del Antiguo Testamento culmina con Malaquías capítulo 4. Y mire lo que dice. Viene el día ardiente como un horno. Malaquías es Antiguo Testamento, pero ¿a dónde está mirando? ¿Al tiempo del qué? Al tiempo del fin. Y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, pelusa. Y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. ¿Dice quién? ¿El pastor Dávila? Dice el Eterno Todopoderoso. Un día ardiente como un horno, donde todos se quemarán, los impíos. Pero para vosotros que respetáis mi nombre, ¿qué pasará? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora dice que nosotros vamos a pisar a los malos, que serán ¿qué? Ceniza bajo la planta de vuestros pies. Se convertirán en cenizas porque el fuego lo consume y se convierten en cenizas. ¿Recuerdan que Satanás también se iba a convertir en ceniza? El día que yo haga esto, dice el Eterno Todopoderoso. ¿Y qué dice más? Acordaos de qué. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿La ley de Dios va a estar vigente en el tiempo del fin? ¿Sí? Dice que te tienes que acordar de ella. Ah, no, la ley de Moisés se clavó en la cruz. La Biblia usa a veces ley de Moisés para referirse a los 10 mandamientos. Y esto es un poco confuso, sí lo es. Yo no escribí, yo no dicté, ni nada por el estilo, pero Dios hace este tipo de cosas para el que quiera entender, va a profundizar. Y el que se quiera perder se va a quedar superficial y no va a entender. Pero sí, a veces le llama a la ley de Dios, ley de Moisés. A veces le llama a los 10 mandamientos, ley de Moisés. A veces le llama ley de Moisés a lo que se escribe en el libro. Sí, por lo general lo hace así. La ley de Moisés por lo general se refiere al libro. ¿Que parte de ese libro ya no tenemos que guardar? Sí. Toda la ley ceremonial no tenemos que guardarla. Pero la ley que tiene que ver con la salubridad, la ley que tiene que ver con la alimentación, la ley que tiene que ver con la convivencia, ¿todavía qué? Todavía hay que guardarlas, están vigentes. Pero leyes ceremoniales no tenemos que guardarlas. Esas fueron abolidas en la cruz. ¿Pero qué ha hecho el hombre con la ley de Dios? La ha pisoteado. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El pecado de Satanás es que quiso ser igual a Dios. Ese es el pecado de Satanás, la codicia. La blasfemia, claro que sí, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, porque tú eres una criatura y quieres ser igual que Dios. Ahorita llegamos allá, hermano. Ahorita llegamos allá. Lo tengo para mencionarlo oportunamente. La segunda pregunta. ¿Por qué entonces el Señor condicionó arriba en el cielo, que fue donde empezó el pecado, y condicionó después la tierra? O sea, de todo lo que hay aquí en el jardín no comas. poder comer. Sí, más de aquel árbol que está allí. No comas. Porque el día que comiera morirá. Está condicionado. De todos, dice, 6 días trabajarás. Ese es lo permisivo. Pero el séptimo es restrictivo. De todo árbol puedes comer, pero de este es el restrictivo. Es lo que usted está diciendo. Hermano, supuestamente usted es ciego, ¿verdad? ¿Usted no ve? No supuestamente, soy ciego. ¿De qué? De ojos, porque del espíritu no está muy claro. Lo que pasa es que fue una petición a Jehová de los ejércitos. Amén. Yo le dije a Jehová antes de quedarme ciego, dame la oportunidad de leer tu palabra y después ciérrame los ojos. Ok, pues bien, atesórala en su corazón. Qué bonito. Bien, ahora, miren lo que dice Isaías en el capítulo 66. Ved, el Eterno vendrá como con fuego.
¿De dónde está hablando de Isaías? ¿De qué? ¿Tiempo futuro? ¿La destrucción del planeta? Vendrá, tiempo futuro, con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Eterno. El Eterno vendrá, destruirá y consumirá. Pero Él hará todas las cosas nuevas. Y en el verso 22 dice: así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de domingo en domingo vendrán todos a adorar. Ya y ustedes saben, este sábado en sábado, que vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Hablé de eso esta mañana. Bueno, mis amados, entonces el sábado debe ser una delicia, ¿cierto? Ay, Pastor Ravela, pero todos los textos que me has traído es del Antiguo Testamento. Me tiraste ahí uno ahí del Nuevo, pero excepto el Antiguo Testamento, y ese Antiguo Testamento fue abolido también, ¿no? Sí, también fue abolido. Amados, cuando se habla de las Escrituras en el Nuevo Testamento, se está hablando del Antiguo, porque no se pensaba, Pablo no pensaba que sus cartas iban a ser puestas como parte del nuevo canon. Así que cada vez que Pablo dice escudriñar las Escrituras, o que dice desde pequeño conocen las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero quieren escuchar a Jesús, porque Jesús vino a abolir. Después de Jesús se abolió todo. Ajá. ¿Qué le parece si vamos al Nuevo Testamento? ¿Qué le parece si escuchamos a Jesús a ver si Él realmente vino a qué? A abolir. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido a invalidar, sino a qué? A cumplir. Y dice: os aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Y él añade y dice: por tanto, el que viole uno de estos mandamientos, uno solo, como dijo el hermano, muy pequeños, o sea, porque a veces pensamos que unos son más chiquitos y otros son más grandes, y a Jesús se le preguntó cuál era el más grande, y ahorita vamos a ver cómo él contesta y por qué contesta así. Y así enseña a los hombres, muy pequeños serán en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, más adelante. ¿Alguien quiere seguir leyendo lo que dice el verso 19 en adelante? Porque no lo tengo aquí. Y ustedes están siguiéndome con su Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? ¿Usted lo tiene ya, hermano? Sí. 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Oísteis que fue dicho por los antiguos? No matarás. Perdón, no matarás, ¿es parte de los 10 mandamientos? Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Okay. No matarás, pero decirle eso ya era considerado que ya lo estás matando, lo estás agrediendo. Gracias, hermano. Ustedes sigan leyendo el contexto para que vean. Él no vino a invalidar la ley, él vino a exaltar la ley. Porque antes se decía no mates, y ahora digo, usted piensa, porque ¿dónde quiere hacer pecado? En la mente. Enójense con su hermano y ya lo mató. Y ahí mismo él sigue añadiendo y dice, antes se fue dicho no cometerás adulterio. Ahora yo te digo, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ¿ya qué? Ya lo alteraste. No, Jesús no vino a abolir la ley, él vino a magnificar la ley. ¿Sí o no? Ahora, no Dávila, los nuevos mandamientos del Nuevo Testamento son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Sabemos en el contexto que se le dijo eso a Jesús, que Jesús dijo eso. Mire, Jesús le cayó la boca a los saduceos. Los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección. Y le tiraron una cascarita para que Jesús se resbalara. Le dijeron: Jesús, mira, ven acá.
Este hombre se casó con esta mujer, no le dio hijos, murió. Hay una ley que es la ley del levirato. Y la ley del levirato dice que el hermano tiene que darle descendencia. Pues se casó con el hermano, pero tampoco le dio hijos, y el hermano también que se murió. Y vino el tercero, el cuarto, el quinto, y le pusieron 7 y los mató a todos. Entonces le dice, ¿y en la resurrección de quién va a ser si todos la tuvieron? ¿Y qué le dijo Jesús? Erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casarán, ni se darán en casamiento por si serán que como los ángeles del cielo. Y los fariseos dijeron, le cayó la boca esto, pero nosotros vamos a poner de acuerdo para que él repare. Y miren lo que pasa en Mateo 22, verso 36. Digo, el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que le había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por qué razón. Por tentarle a que Jesús escogiera un mandamiento. ¿Por qué lo estaba tentando? Miren la pregunta, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dime uno, dime el más grande. Ellos sabían que todos son igualmente importantes. Y le tiraron esa cascarita. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué grande? Porque agrupa los primeros 4. Y el segundo, que agrupa los otros 6, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se desprende, depende, sale que toda la ley y los profetas. ¿Y qué le dijo el fariseo, el doctor de la ley? Bien has dicho. Bien has dicho. Amados, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú no tienes dioses ajenos delante de él. Primer mandamiento. No tienes imágenes. Segundo mandamiento. No tomas su nombre en vano. Tercer mandamiento. Y obedeces y guardas su santo día y adoras, como él dice. Y guardas los primeros 4 mandamientos que están en la primera tabla. Porque en la segunda tabla, la primera tabla es amor a Dios. Y la segunda tabla, amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue. Tu padre y tu madre no son Dios. ¿Son qué? Tu prójimo. Y entonces lo próximo que sigue es de no matar, de no adulterar, de no robar, de no decir falso testimonio, de no codiciarle. ¿Qué son? Mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le robes, no lo mates, no codicies a su mujer, no codicies nada de él. No digas contra él mentiras. De estos 2 mandamientos, esa es la ley de ¿qué? Del amor. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sabía Jesús? Que no podía decirle uno, porque entonces lo iban a agarrar. Pero él sabía lo mismo que Santiago sabía. Y el hermano había dicho, Santiago capítulo 2, ¿sí? Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 10. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, ¿es qué? ¿Es culpable de cuántos? De todos. Porque en la misma cárcel que está el violador, en esa misma cárcel está el ladrón. Y no tienes que ser un violador para estar en la cárcel, con que robes basta. No tienes que ser un ladrón para estar en la cárcel, con que violes basta. O sea, me refiero a que tú violas un mandamiento y tienes que pagar que igualmente como está pagando el otro. Ahora, miren lo que sigue diciendo en el verso 11. Porque el que dijo, está dando la razón Santiago, por qué todos son igualmente importantes. Porque el que dijo no cometerás adulterio, eso es uno de los 10 mandamientos. También ha dicho no matarás, ese es otro de los 10 mandamientos. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Pero ¿y el sábado es uno de los 10 mandamientos? Sí. También. Y luego añade en el verso 12 y dice, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados. En un tiempo futuro iban a ser juzgados por una ley, ¿cierto? Por esa ley de no matarás, de no robarás, como los que habéis de ser juzgados por la ley como de la libertad. ¿Y cómo le llama la ley de la libertad? No es una ley de esclavitud a la de Moisés. A los mandamientos que Moisés escribió en el libro se le llama esclavitud, se le llama yugo. Pero la ley de Dios se le llama la ley de la libertad.
¿Por qué? Porque tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y Juan 8:38 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que es la ley ¿de qué? De la libertad. Ahora, lo que voy a presentar ahora es fuerte, pero no pelee conmigo, pelee con Dios. Yo estoy leyendo lo que Dios escribió, o mandó a escribir. Primera de Juan, capítulo 2. En esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Cuál es el distintivo para conocer a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, sus 9 mandamientos, no sus 10, es que mentiroso. ¿Quién le está llamando mentiroso? El pastor Dávila. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y la verdad que, ahí no está la verdad. Sigue diciendo en el verso 5, pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Jesús guardó el sábado. Los fariseos lo acusaban de que no guardaban el sábado de los fariseos. A mí no me interesa guardar el sábado de los fariseos. Me interesa guardar el sábado que Cristo guardó. ¿Que se puede trigar y comer espigas cuando caemos por un sembradío? Sí se puede. ¿Que puedes sacar al hermano que está en un atolladero? Sí se puede. Porque es lícito hacer el bien el día de reposo. Y ese es el sábado de Jesús, no el sábado de los fariseos. Ahora, miren lo que sigue diciendo, mis amados. Por si acaso alguien piensa que son los mandamientos nuevos, que ya vemos que no son nuevos, que son los mismos. Amados, no escribo un mandamiento nuevo, por si acaso alguien se confundió. Sino el mandamiento que antiguo, que habéis tenido desde dónde. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim etz hachamayim ve'et haaretz. Bereshit, en el principio. En arge en logos, en el principio era el verbo. En el principio. En ese principio. Ahora, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis leído desde el principio, porque estaba escrita. La palabra que habéis, ¿qué? Oído. Porque Dios, ¿qué? Se la dijo. ¿Antes de qué? De escribirla. Es tan antiguo que fue antes de la letra. ¿Estamos claros? Bueno, ¿quién es el que ha estado hablando? Así que miren lo que dijo Jesús. Dice que son mentirosos y que la verdad no está en Él. Así por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no estaba explícita en los 10 mandamientos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Cuidado con los falsos profetas. Y en tu nombre echamos demonios. Cuidado con los que echan demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuidado con los que operan milagros, porque entonces Él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de bien, obradores de maldad. Voy a omitir un pedazo del tema de hoy, porque ya lo toqué en la mañana. Y el pedazo que voy a omitir es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Ya lo hablé en la mañana. Así que voy a omitir esto, pero quiero que vean, y hago hincapié, que dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca ¿dónde? En su frente o en su mano. Ahí hay un O. Y luego cuando dice que también beberá del vino de la ira de Dios, etcétera, etcétera, dice que no tendrán que reposo, ni de día ni de noche, pero luego finalmente te dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por un lado te dice quiénes van a recibir la marca, y por otro lado te dice que los que guardan los mandamientos de Dios no la van a recibir. ¿Por qué no la van a recibir? Porque la marca de Dios es guardar sus mandamientos. Porque el sello de Dios es su ley. Y de manera especial, quien tiene características de sello, ¿cuál es? El sábado. Así que tú no te tienes que preocupar por recibir la marca de la bestia, por recibir el sello de Dios. Tú simplemente obedece al Señor. Y eso viene por añadidura. Y aunque te agarren y te pongan el chip, eso no tiene que ver. Qué mal si te pusieron el chip. Porque si te pusieron en contra, eso está mal, ¿verdad? Pero no tiene que ver con tu salvación. Ese es tu cuerpo.
que es echado en la ajena, en la tumba. Ahora, mis amados, yo tengo unas citas que no son bíblicas, pero son de amigos de otras iglesias que han citado y se han pronunciado con relación al sábado. Y son citas muy lindas y muy interesantes. Por ejemplo, Catholic Press, Sydney, Australia, agosto de 1990. Dice: el domingo es una institución católica y sus demandas a observarlo pueden ser defendidas únicamente en principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras no hay un solo pasaje que autoriza el cambio del día de adoración pública semanal al último día del último día de la semana al primero. ¿Quién reconoce eso? La propia Iglesia Católica Romana reconoce eso. Dice, esto es un mandamiento nuestro. Muy bien. Ahora, también ha dicho en el Espejo Católico, de Catholic Mirror, que fue el órgano oficial del cardenal Gibbons, que vivió a finales del siglo XIX y que hizo unas declaraciones bien interesantes. Vamos a ver algunas de ellas hoy. Dice, la Iglesia Católica, y en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. O sea, ellos tienen la aprobación de ¿quién? Dice, reclaman tener la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para hacer ese cambio. Dice ese mismo cardenal Gibbons en el libro La fe de nuestros padres, 1917, páginas 72 a la 73. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Miren esta otra cita del padre Brady en un discurso reportado en el News de Elizabeth, New Jersey, el 18 de marzo de 1903. Hacemos bien en recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observen ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Ustedes han leído los catecismos? ¿Tienen preguntas-respuestas, ¿verdad? Pues mire este catecismo, que es el de Stephen Lennon, A Doctrinal Catechism, página 176. La pregunta es, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica, porque es el catecismo católico, tiene el poder de instituir días festivos por precepto? Respuesta, si ella no tuviese semejante poder, no hubiera podido hacer todo en lo cual religiosos modernos están de acuerdo con ella. La Iglesia no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no existe autoridad en las Escrituras. Peter Kelman, Doctrinal Catechism, edición 1957, otro catecismo. Nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿En virtud de qué? De su divina misión, que Dios le dijo que podían hacerlo. ¿Ustedes no creen que si Dios quería que se cambiara el sábado por el domingo, lo hubiera dejado tan explícito como dejó el sábado? Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley ¿de quién? De la Iglesia Católica. Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo por el cardenal en una carta fechada el 10 de febrero de 1920. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece reconocer que, al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia. ¿Entiéndase quién? El Papa. En The Catholic Universe Bulletin del 14 de agosto de 1941, mire lo que dice.
La Iglesia cambió la observancia del sábado para el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, poniendo la Biblia como la única guía de fe, no tiene razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Otro catecismo, Nuevo Catecismo Católico 1993, página 48. Nos reunimos todos el día de ¿quién? El Sunday. La celebración dominical y el día de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, ¿por qué razón dice? Por tradición apostólica. Yo dice que es apostólica, porque dice que es tradición. Ha de observarse en toda la Iglesia como una fiesta primordial de precepto. Cuando usen mucho la tradición para decirle y justificar las cosas, mis amados, cuidado con la tradición. Mateo 15, Jesús respondió y dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire lo que escribe el cardenal Gibbons. Él dice: por supuesto que la Iglesia Católica presume que el cambio fue su acto, y que el acto es la marca de ¿qué? De su autoridad eclesiástica en cosas religiosas. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y esa transferencia de la observancia del sábado es la prueba de este hecho. The Catholic Records, London, Ontario, 1 de septiembre 1923. ¿La Iglesia está por encima de la Biblia? No hay manera. Hay una carta que salió en el año 1998, le escribió una encíclica papal, le escribió Juan Pablo II, se llamó Dies Domini. Yo la leí varias veces, si ustedes leanla, bajen de la página del Vaticano y la pueden ver, ahí están todas las encíclicas. Y me llamó mucho la atención esta encíclica. Mire lo que dice el párrafo 47. La Iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia, o sea, de que el día del domingo hay que obligar a ir a la gente a la iglesia, basada en una exigencia que los cristianos de los primeros siglos sentían con tanta fuerza. Aunque al principio no se consideró necesario prescribirla, solo más tarde, ante la tibieza o negligencia de algunos, ha debido explicitar el deber de participar en la misa dominical. La mayor parte de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha recurrido también a disposiciones canónicas precisas. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares a partir del siglo IV, como el concilio de Elvira del año 300, que no habla de obligación, sino de consecuencias que, después de 3 ausencias para la cárcel. Esas eran las leyes dominicales y ese mismo espíritu de la ley dominical que viene. ¿Okay? ¿Hay libertad de religión? Sí, por el momento sí. Pareciera que la hay. Pero las leyes que está pasando en el país como que son leyes que favorecen a todos menos a las iglesias y a los cristianos. Pero no solamente es el catolicismo. Vamos a ver lo que dice la iglesia presbiteriana. Canon 8, the Ten Commandments. No hay ni una palabra ni una insinuación en el Nuevo Testamento sobre la abstinencia del sábado, sobre la abstinencia de trabajo el domingo. La observancia del miércoles de ceniza tiene su fundación sobre la misma base que la observancia del domingo. Dentro del descanso dominical no entra la ley divina. O sea, ellos reconocen. La iglesia anglicana también lo reconoce. Dice, ¿y entonces se nos dice en las escrituras que hemos de guardar el primer día? Se nos exige que guardemos el domingo, pero en ningún lugar se nos exige la observancia del primer día. Los discípulos de Cristo, no hay autoridad bíblica designando el primer día como el día del Señor. Bautista del Sur, el nombre sacado del día séptimo es sábado. Este hecho es demasiado obvio para refutar. En este punto la enseñanza de la palabra ha sido admitida en todas estas generaciones. Ni una vez los discípulos aplicaron la ley sabática el primer día de la semana. Esta locura se realizó en un tiempo futuro. Ni pretendieron que el primer día sepultara al séptimo. Claro, yo sé muy bien que el domingo vino a entrar en la historia de los pioneros cristianos como un día religioso,
como aprendimos de nuestros padres cristianos y otras fuentes. Pero qué lástima que haya venido como una marca del paganismo y bautizado con el nombre de el Dios Sol, entonces adoptado y santificado por la apostasía papal y llegado como algo sagrado al protestantismo. Todo esto, mis amados, lo que estamos viendo es un crimen y un asesinato. ¿Quieren asesinar? El día del sábado, ¿verdad? Como Dios lo había dicho. Ahora, ¿será suficiente información la que hemos presentado hasta ahora? Todavía falta un chispitito. Un chispitito. Porque tenemos que ir a donde comenzamos. Esto requiere sabiduría. Todavía no hemos dicho que es el 666. Pero ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? Su santo sábado, su santa ley, en particular el sábado. ¿Cuál es la marca entonces de la bestia? El domingo. ¿Cuál es la marca? El domingo. ¿Y eso es algo voluntario o es algo obligatorio? ¿Quién elige? Usted elige. Pero yo y mi casa serviremos. Usted elige. No estoy convencido. No importa. Lea más, busque más. No me crea, esa es la idea. No me crea, pero busque información y sea sincero con usted y con Dios. Es lo importante aquí. Sea sincero. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y usted vino a esta presentación, usted vino a esta conferencia, ya sabe. Ya no quiero saber. Se puede tapar los oídos y los ojos, pero el Señor ya registró que usted vino aquí y se le dio la información. Pero no la creí. Bueno, pues busca. Y después me enseña. Y nos enseñas a todos, ¿cierto? Porque no estamos aquí por fanatismo. Estamos aquí porque queremos obedecer a Dios. Si realmente estamos equivocados, que nos lo muestre, pero no con catecismos, no con libros escritos por hombre. Muéstramelo con una así, dice Jehová. Hermano, parece, pero te lo digo con amor, es la realidad. A veces tenemos que recibir un golpe, ¿verdad? Yo creo que hemos recibido un golpe hoy, pero mi amado querido, el tiempo lo requiere, el tiempo apremia. No debemos estar ya con paños tibios, tenemos que decir la verdad. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, ¿qué tiene que hacer? Cuente. Eso es una operación matemática, contar. Cuente el número de la bestia. ¿Sabemos quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Papado, sistema papal, lo hemos visto, lo hemos hablado durante la semana abiertamente. ¿Sabemos cuál es su marca? ¿Cuál es la marca? Pero falta ¿qué? Falta el nombre y el número, ¿cierto? Ok. Cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número ¿cuál es? Hay una versión católica que me gusta, es la versión Torres Amat, porque miren lo que dice la versión Torres Amat para ese mismo verso. Aquí está el saber. Quien tiene inteligencia calcule. Ya te está diciendo que hagas un ¿qué? Un cálculo. Pero mira cómo te dice que tienes que calcular. Calcula el número de la bestia, porque su número es el nombre que forman las letras de un hombre. Qué interesante, ¿verdad? Y el número de la bestia es 666. Yo les estuve hablando de una triple blasfemia. Blasfemia contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo en los nombres que ostenta el obispo de Roma. ¿Correcto? ¿Cuál era la blasfemia contra el Padre? ¿Cómo se hace llamar el obispo de Roma? Santo Padre. ¿Dónde está la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué nombre también ostenta? ¿Dónde está la blasfemia contra el Hijo? ¿Dónde está? Contra el Hijo. ¿Sumo? ¿Quién es nuestro sumo pontífice? Jesús. La blasfemia contra el Padre, vamos al principio. El Santo Padre, la Biblia dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, ¿quién? El que está en los cielos, Dios. La blasfemia contra el Hijo consiste en hacerse llamar sumo pontífice. La Biblia dice que tenemos un sumo pontífice que se entró en el trono de Dios. ¿Y cuál es ese sumo pontífice? Cristo Jesús. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, en esta misma línea, Vicarius Filii Dei. Sobrinita, qué linda, ella apuntó. Vicarius Filii Dei. Lo mencionamos. Y dijimos, lo vamos a tocar cuando toquemos el tema de la marca, ¿cierto? Pues ya llegamos.
Vicarius quiere decir vicario, y vicario quiere decir sustituto o representante. Vicarius Filii Dei. Ese nombre estaba inscrito en una mitra papal, por aquí decía Vicarius Filii Dei, y lo utilizó el obispo de Roma incluso en la Edad Media, cuando salió la fraudulenta donación de Constantino. ¿Conocen el documento? La fraudulenta donación de Constantino. Googleenlo, búsquenlo. Roma dijo que Constantino cuando murió le dejó tierras, le dejó tesoros, le dejó riquezas. Era un testamento falso, y la historia lo desenmascaró. Y se le conoce en la historia como la fraudulenta donación de Constantino. Con ese poder de tierras y dinero, la iglesia pudo tomar el control en Europa después que Constantino parte. Ahora, habla en ese documento, en el original dice Vicarius Filii Dei. ¿Ok? Y sabemos que el vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii, Hijo de Dios, es que el Espíritu Santo. ¿En qué idioma está esto? En latín. ¿Y qué letra, qué abecedario se utiliza en el idioma latín? El abecedario romano. Y nosotros sabemos que el abecedario romano, las letras tienen ¿qué? Un valor numérico, algunas. La V, ¿cuánto vale? La I, ¿cuánto vale? La C. La A, no tiene valor. La R, tampoco. La I, ya lo dijimos, 1. La V, mire, esa es la V o la V, porque en el latín no existía la U, ni la W, era la V y la W. Por eso ustedes ven cuando ponen Julio César, lo ponen ¿con qué? Con V, ¿ok? Y por eso le llamamos UV, porque a veces suena como U o a veces suena como V. Filii, la F, ningún valor. La I, 1. La L, 50. El que dijo 50 tiene razón. La I, 1. La D, 500. La E no tiene valor y la E, 1. ¿Qué le parece si sumamos? Como lo dice la versión Torres Amat. Mire, vamos a poner Vicarius Filii Dei hacia abajo. Vicarius Filii Dei. Y vamos a poner el valor numérico. Para facilitar el cálculo, voy a usar la propiedad asociativa de la suma. ¿Verdad? Quiere decir que yo puedo asociar 100 con 500 y sacarlos del panorama. ¿Y 100 con 500 cuánto nos da? 600. Muy bien. Entonces, ahora voy a asociar 5, 5 y 50. Hay solamente dos 5 y un 50. ¿Y cuánto da eso? Y 600 más 60. 660. ¿Y qué queda? 2 1, cuéntenlo. Ya yo lo he contado tantas veces. 666. ¿Hay 6 Is? Sí, hay 6 Is. Así que el número, ¿cuál es? 666. Amados, quiero mostrarte esta última cosa que no te había dicho antes. Yo les mencioné que el único mandamiento que tenía carácter de sello, ¿cuál era? El del sábado. Ustedes saben que cuando los antiguos querían proclamar una ley de parte del rey, cuando el rey quería dar un edicto, bueno, ¿cómo era el sistema que utilizaban antes para escribir? Los babilonios, por ejemplo, que ponían en tablas, ellos usaban tablas de barro, ¿correcto? Y en esas tablas de barro utilizaban un pedazo de madera, y con ese pedacito de madera dejaban, como el barro estaba húmedo, grababan cuñas, y tenían su abecedario, y ese sistema de escritura se llamaba cuneiforme, porque era en forma de ¿qué? De cuñas que se ponían sobre la tableta. Cuando un emperador, un rey, quería proclamar un edicto, él tomaba la tableta y hacían sus escribas le hacían el edicto, y escribían lo mismo que escribían al frente. ¿Lo escribían dónde? Por detrás. ¿Y por qué lo escribían doble? Porque el emperador iba a poner su sello real. ¿Y lo iba a poner dónde? En uno de los lados. Y el sello real, que solamente lo portaba el emperador o el rey,
dañaba, obliteraba la porción en el frente de la tableta donde el sello cayó y no se podía ¿qué? Leer. Pero tú comenzabas a leer y cuando llegabas a esa parte, ¿qué tú hacías? Lo podías poner por atrás y podías saber que ese era el original. Era una manera de un control, ¿verdad? Hoy tenemos otro tipo de controles. Quiere decir que el sello del emperador, del rey, estaba puesto allí, que decía los 3 atributos: nombre, título y dominio. Cuando Dios dio su santa ley, Él puso su santo sábado allí, en el mismo centro de la ley de Dios. Puso su santo sábado. La ley es buena y su sello es el sábado. Así que ese es el sello de Dios. Ya saben cuál es la marca de la bestia y saben en qué consiste la vida eterna. Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Mis amados, Dios es amor y su ley es una ley de amor. Dice nuestro Señor Jesús que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. No debemos rechazar la santa ley de Dios. Si la información presentada hoy no ha sido suficiente, mi amado querido, busca. Hay más. Yo no tengo más tiempo, ya acabamos. Pero hay más. Y hay buenos hermanos que pueden sentarse contigo a estudiar, si necesitas estudiar más. Tenemos aquí personas muy capaces que conocen estos temas también o mejor que yo, que pueden ayudarlos a que ustedes puedan seguir aprendiendo para la gloria de Dios.